Nos piden graficar la función f de x igual a x cuarto menos 6x al cuadrado. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir los siguientes pasos para los pasos que están a la izquierda para graficar esta función. Entonces el primer paso es determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función f de x. Entonces voy a tener que f' de x va a ser igual. Al derivar esto voy a tener lo siguiente. Derivo primero x cuarta, el 4 baja, el exponente disminuye en 1, 4x al cubo. Luego derivamos menos 6x al cuadrado. Este 2 bajaría, el exponente baja sería 2 por menos 6 menos 12. Y el exponente disminuye en 1, es decir, 2 menos 1 sería 1, x a la 1 que equivale a x. El siguiente paso es determinar los puntos críticos o números críticos. Para esto vamos a igualar a 0 o tenemos la otra forma que no exista la derivada de la función f de x. Pero en este caso, como es una función polinomial, siempre existe la derivada. Por lo tanto, solamente vamos a determinar que la derivada de la función f de x es igual a 0. Por lo tanto, igualamos esta derivada a 0. Igual a 0, ¿no? Hemos igualado la derivada, entonces hay que resolver. Factorizamos en esta oportunidad 4x, porque es un factor tanto esta expresión como esta expresión. Entonces voy a obtener 4x y me va a quedar lo siguiente, me quedaría x al cuadrado porque necesito llevar x cubo, sería x al cuadrado. Y luego para llegar a menos 2x me falta menos 3. Igual a 0. Cada uno lo igualamos a 0, en este caso x es igual a 0. Y además voy a tener o esta expresión x cuadrado menos 3 puede ser igual a 0. Entonces podemos decir que x es igual a 0. Y de acá, este menos 3 que está sumando pasaría a restar. Al sacar raíz cuadrada me va a quedar que raíz de 3 y menos raíz cuadrada de 3, ¿no? Ahí serían los puntos críticos o números críticos. Colocamos estos tres números críticos en la recta real. Entonces veamos el signo de la derivada en el primer intervalo, que en este caso sería de menos infinito hasta menos raíz de 3. Para eso ubicamos un punto cualquiera. En este caso vamos a ubicar el punto, un punto que esté menor que menos raíz de 3. En este caso puede ser, raíz de 3 es 1,7, sería menos 1,7, sería menos 2. Vamos a ver el signo de menos 2. Lo reemplazamos en la derivada. Entonces voy a tener f' de menos 2. En vez de que reemplazamos por menos 2, sería el cubo. Y menos 12 por menos 2. ¿Cuánto sería eso? Eso es igual a lo siguiente. Igual a menos 8. Es decir, quiere decir que es negativo. Entonces, como es negativa, entonces es decreciente la función. Ahora veamos el signo en esta parte. En la parte que va desde menos raíz de 3 hasta 0. Para eso ubicamos un punto en este intervalo, por ejemplo, puede ser menos 1. Entonces menos 1 lo reemplazamos en la derivada para ver su signo. Entonces sería f' de menos 1, en vez de x es menos 1, sería 4 por menos 1 al cubo por menos 12 por menos 1, y eso es igual a 8. Eso quiere decir que es positivo. Entonces, como la derivada es positiva, quiere decir que es creciente. Ahora veamos el signo en el intervalo que va desde 0 hasta raíz de 3. Ubicamos un punto dentro de ese intervalo que puede ser 1. Reemplazamos este 1 en la derivada, sería f' de 1 sería 4 por 1 al cubo menos 12 por 1. Entonces sería 1 al cubo es 1 por 4, 4. Y 4 menos 12 es menos 8, negativo. Eso quiere decir que la función es
decreciente porque la primera derivada es menor que 0, entonces es decreciente. Luego vamos a ver el signo en la parte, esta parte de raíz de 3 hasta el infinito. Ubicamos un punto en este intervalo, por ejemplo puede ser 2, y lo reemplazamos en la derivada para ver su signo de la derivada. Sería f' de 2 sería 4 por 2 al cubo menos 12 por 2. 2 al cubo 8 por 4 32, 32 menos 24, 8. Y esto es positivo. Por lo tanto, como es positivo, eso quiere decir que es creciente. Entonces el intervalo de crecimiento va desde menos raíz de 3, ¿no?, hasta 0, unido desde raíz de 3 hasta el más infinito. Luego el intervalo de crecimiento sería en este caso de menos infinito hasta menos raíz de 3, unido de 0 hasta raíz de 3. Ahora vamos a hacer los extremos relativos. En este caso vamos a ver dónde hay máximo local o mínimo local. Por ejemplo, si es decreciente y crece, quiere decir que menos raíz de 3 existe un mínimo local por la parte 2, ¿no? Si decrece y crece, existe un mínimo local en x igual a c. En este caso c vale menos raíz de 3. Y dicho mínimo es f de menos raíz de 3. Lo reemplazamos este menos raíz de 3 en la función original. Es decir, en esta parte reemplazamos f de menos raíz de 3 en vez de x menos raíz de 3. Operando voy a tener que eso es igual a menos 9. Ahora veamos qué sucede en x igual a 0. En x igual a 0 primero crece y luego decrece. Cuando crece y luego decrece existe un máximo local justamente en x igual a 0. Y el máximo es f de 0. Entonces vamos a reemplazar ese 0 en la función original para hallar f de 0, es decir, en la función f de x. Entonces en vez de que reemplazamos por el valor de 0, entonces f de 0 sería 0 a la cuarta menos 6 por 0 al cuadrado, y eso es igual a 0. Ahora veamos qué ocurre en x igual a raíz de 3. Primero decrece, luego crece. Cuando decrece y luego crece existe un mínimo local en x igual a c. En este caso existe un mínimo local en x igual a raíz de 3. Y el mínimo justamente es f evaluado en raíz de 3. Lo evaluamos entonces en raíz de 3. Entonces al evaluar tenemos f de raíz de 3. Sería raíz de 3 a la cuarta, ¿no?, por menos 6 por raíz de 3 al cuadrado. Y eso sigue siendo igual a menos 9, ¿no? Entonces f de raíz de 3 sería menos 9. Ahora vamos a hacer la concavidad. Tercer paso. La concavidad. Para eso necesitamos la segunda derivada. Por lo tanto hay que derivar la función. Como la primera derivada es esto, vamos a hacer la segunda derivada. F segunda de x es igual. Al derivar voy a tener lo siguiente. La segunda derivada sería, este 3 baja, sería 12, 2x al cuadrado menos 2. Lo igualamos a 0 para ver los posibles puntos de inflexión. Sacamos 12 a ambos lados, sería x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces x es igual, este 1 pasaría sumando, entonces x al cuadrado voy a tener que es igual a 1. Entonces x es igual a más menos 1, es decir, 1 o menos 1. Lo colocamos en la recta real. Entonces vamos a ver el signo de la segunda derivada. Entonces veamos primero el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Vamos a ver el signo de la segunda derivada. Para eso lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la segunda derivada un punto cualquiera. En este caso vamos a reemplazar el punto menos 2. Entonces al reemplazar sería f segunda de menos 2. Sería 12 por menos 2 al cuadrado. Eso es 24. No, menos 2 al cuadrado es 4 por 12, 48 menos 12. 48 menos 12, 36, y eso es mayor que 0.
y cuando es mayor que 0, eso quiere decir que es cóncava hacia arriba. Ahora vamos a ver el signo, en este caso que va desde menos 1 a 1. Buscamos un elemento acá, por ejemplo puede ser el valor de 0, y reemplazamos en la segunda derivada para ver su signo. F segunda de 0 sería 12 por 0 al cuadrado, que 0 menos 12 sería menos 12, y eso es negativo. Por lo tanto, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y por último queremos ver el signo del intervalo que va desde 1 hasta el infinito. Ubicamos un punto, por ejemplo cualquiera, 2, y lo reemplazamos en la segunda derivada. Sería f segunda de 2 sería 12 por 2 al cuadrado menos 12. 2 al cuadrado es 4 por 12, 48, menos 12, 36. Y eso es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Entonces será cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta menos 1, unido, en este caso, desde 1 hasta más infinito. Ahora vamos a ver dónde es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo será de menos 1 a 1. Ahí está, ¿no? En el cuarto paso me dice hallar los puntos de inflexión donde hay un cambio de concavidad. Por ejemplo, acá podemos ver cuando acá hay un cambio de concavidad, primero es cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Entonces en x igual a menos 1 hay un cambio de concavidad. Por lo tanto el punto de inflexión será menos 1, f evaluado menos 1. Y vamos a reemplazar. Vamos a hallar cuánto vale f de menos 1. Para eso lo reemplazamos en la función original. F de menos 1 sería menos 1 a la cuarta, que es 1. Y el otro menos 6 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 6 es menos 6. Entonces sería 1 menos 6 es menos 5. Entonces f de menos 1 es menos 5. Y luego donde hay otro cambio de concavidad, en 1. Por ejemplo, es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Entonces voy a tener que 1, f de 1 es un punto de inflexión. Para hallar f de 1 lo reemplazamos en la función original. Entonces al reemplazar voy a tener f de 1 sería 1 a la cuarta menos 6 por 1 al cuadrado. 1 a la cuarta es 1. 1 al cuadrado es 1 por 6 es 6 por menos sería menos 6. Y 1 menos 6 sería menos 5. Por lo tanto f de 1 es menos 5. Entonces ese sería el otro punto de inflexión. Por lo tanto hay dos puntos de inflexión. En el siguiente video vamos a graficar esta función.